Les damos la bienvenida a todos y a todas desde el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas de Rosario. Estamos acompañando esta actividad, esta presentación de la revista de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Es un gusto poder acompañar una iniciativa de un colectivo de abogados y abogadas de nuestra ciudad, que nos parece que es muy importante en el sentido de la difusión de la problemática, pero con una mirada que haga a lo regional, a lo provincial, pero también a lo que más interesa a la ciudad en donde nosotros nos encontramos, que es Rosario. Hoy por hoy ofertas de conocimiento, de artículos, de doctrina, de distinto tipo de información tenemos en demasía, sobre todo con esta época de las redes y de la hiperconectividad, pero por eso nos parece muy importante poder acompañar esta iniciativa que es local, que es de una asociación que tiene ya una importante trayectoria en nuestra ciudad. Así que bueno, no les robo más tiempo, le cedo la palabra a Lautaro, que es integrante de la asociación y que es un poco quien coordinó toda esta iniciativa de volver a tener otra vez la revista en circulación. No es la primera vez que la asociación tiene una revista, pero esperemos que esta vez sí podamos contar con un impulso que haga que durante un largo tiempo se vaya publicando y se vaya dando difusión al conocimiento. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Seba por la presentación y al Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, en particular al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que gran trabajo viene haciendo también y aportando al colectivo, que formamos parte, todos los que amamos y de alguna manera sentimos con pasión el derecho del trabajo. También soy integrante de la Comisión de Enlace Social del Colegio de Abogados y no quería dejar de mencionar la campaña que estamos haciendo solidaria para víctimas de violencia de género, que se está juntando todo lo que sea alimentos o abrigo, desde las 8 hasta las 12 del mediodía, tanto en el Colegio de Abogados como en la sala de foro dentro de tribunales. Tiene que ver con esta impronta también que se le ha dado desde el colegio, no solo a lo colectivo, sino también a lo solidario. Por eso me toca en este momento presentar, digamos, este nuevo número de la revista, que como bien venía diciendo Sebastián, es un colectivo y es una revista que ya lleva varios años presentándose en la ciudad de Rosario. En este nuevo momento que estamos en pandemia, hemos logrado hacer una versión digital de la revista, y en esta presentación tenemos diversos expositores que van a hablar tanto de lo que sería el contenido de la revista, como de sus escritos que hayan presentado tanto a la revista, o algunas cuestiones en particular que quieran mencionar dentro del derecho del trabajo. Contamos con la presencia hoy de Lindolfo Bertinat, que es abogado laboralista y fue el primer presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, abogados y abogadas laboralistas de Rosario. También está presente el doctor Luis Raffagueri, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y también integrante de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. También nos acompaña la doctora Lucía Sepp, que es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo laboral de la Ciudad de Rosario, y también es integrante de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. También nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Ram, que va a hablar también presentó un artículo muy interesante como asesor en salud laboral de la FESTRAM sobre las ART y la nueva adhesión de la ley de ART. Y por último, también va a participar el señor Juan Pablo Sarkisian, que es periodista integrante del diario El Ciudadano. No quiero robarles más tiempo, simplemente estoy muy contento con la posibilidad de que podamos largar una revista que tiene un gran contenido colectivo, una idea de tratar de difundir y de producir el conocimiento, que si bien sabemos que el derecho del trabajo hay una de las características que es más particular, que tiene que ver con la solidaridad que hay entre los colegas,
la posibilidad de generar contenido a través de diferentes colectivos, a través de diferentes mesas de trabajo, cuál tiene que ser la importancia que tenga el Estado en estas cuestiones relacionadas con el empleo, relacionadas con el trabajo, y que en momentos de pandemia, en momentos en donde sabemos que nadie se salva solo, entendemos también que dentro de los colectivos tenemos que empezar a producir estos espacios, estas mesas de trabajo, que tal vez abundan mucho los Zoom y abundan, como decía, las revistas online, pero la idea es que se pueda producir realmente un cambio a través de estos espacios y de estas mesas de trabajo. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a Lindolfo Martínez, que es el primer presidente de la líder. Ahí estamos. Amigos, compañeros, colegas, para mí es un enorme honor el que me hayan honrado para la apertura de este acto de lanzamiento de una nueva edición de la revista Laboral. Pero antes de comenzar, quiero rendir un homenaje a dos líderes del movimiento obrero recientemente fallecidos, Alberto Piccinini y Juan Carlos Orbellini, con quienes me unió una gran amistad y de quienes mamé el ser clasista. Eran auténticos obreros, auténticos proletarios que se pusieron al frente de su clase en cuanta oportunidad se les presentó. Bueno, yendo a lo concreto, ustedes me tendrán que disculpar, pero para mí esta es un estreno, es la primera vez, la culpa es de Marta Felperini, así que cualquier cosa, ella será la responsable por los errores, etc. Bueno, nuestra asociación es digna hija de Rosario, que como tal no tiene un día de fundación, ya que fue creada por un conjunto de abogados, defensores de trabajadores y asesores de gremios, y al calor de las primeras luchas en el año 1991, como fue la lucha contra las privatizaciones al lado de los ferroviarios y el cambio de modalidades de trabajo, comenzando por la empresa Sindar entre los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, pretendiendo imponer la polifuncionalidad y la racionalización, desplazando el sistema de categorías y especializaciones. Hoy, habiendo pasado 30 años, me siento realmente orgulloso de aquella enorme fuerza y voluntad y aporte ideológico que pudimos dar en conjunto de compañeros que nos fuimos armando como organización en el camino. Nuestra asociación primero es un rejunte, digamos, que nos encontramos y empezamos a cambiar. Después se le dimos el nombre de agrupación, que tuvo por casi 3 años, llevó ese nombre. Enganchados con los acontecimientos señalados, nos fuimos reuniendo cada vez más e intercambiando opiniones y buscando formas de militancia en contra de la imposición del neoliberalismo que venía fuertemente respaldado por el imperialismo a nivel mundial, y así durante ese año, además de las tareas locales, nos comprometimos con la Asociación Nacional a organizar las 17 jornadas de derecho laboral presididas por el doctor Recalde, que trató justamente sobre el tema de la reconversión industrial y la flexibilización laboral. Ese acto lo hicimos en el que hoy llamamos los salones del Fontana Rosa. Fundamentalmente, a partir del año siguiente, nuestra actividad se intensificó, porque a los temas ya referidos fuimos incorporando tareas concretando nuestra labor diaria. Así fue puesta en primer tema los tribunales, los juzgados, y como no había ninguna estadística, pasamos a construirla a mano, como quien dice, porque desde tribunales nos negaban cualquier dato y lo hicimos paso a paso, lugar por lugar, juzgado por juzgado, expediente por expediente, por parte del entonces
No obstante las dificultades que teníamos, las prohibiciones que habían hecho llegar a los jueces y secretarios de parte del entonces secretario de la Cámara, conocido como hombre de los servicios. Con esa actividad obtuvimos un pormenorizado estado de situación, lo que nos dio base seria para la realización de debates y jornadas con las famosas consignas antes de que sea demasiado tarde. Ese y el año siguiente en que realizamos en fecha 30 y 31 de julio las jornadas de debate sobre el estado de la justicia laboral, en la que participaron, en la que nuestra falta de conocimiento por parte de en general el resto de los colegas nos puso en el tapete y realizamos una gran actividad con el auspicio inclusive del presidente del Colegio de Abogados. Participó el doctor Araya, participó la doctora Velotti, participó el doctor Jorge Boff, en ese momento era secretario del Trabajo, el senador por Rosario Ángelo Altuzzi, la doctora Susana Perkin, que era en ese momento de la Comisión Directiva de Empleados del Poder Judicial, y por el Colegio de Abogados, el presidente del instituto, y por la asociación, el doctor Jorge Elizondo, y el que habla, cerrando, el doctor Pedro Kesselman, que en ese momento era el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. En el mismo año, esta organización pasó a tener el nombre actual, es decir, elegimos entonces comisión directiva y se publicó su primera revista crítica y de debate con aportes de compañeros, resumen de las jornadas citadas y de jurisprudencia, siendo su secretario de redacción el compañero Norberto Ferrari, quien lo hizo, según recuerdo, hasta el año 96. Años después se editaron otras revistas, otros números, entre los cuales recuerdo los que fueron dirigidos por los compañeros Roberto Coria y Andrés Pauloni. Me disculpa si algún otro no me acuerdo en este momento. Año a año, la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario fue realizando actividades, no solo en relación al funcionamiento de tribunales, sino que ha jugado su papel debatiendo aspectos de la jurisprudencia, como así sobre legislación de fondo y lo referente a las leyes de riesgo de trabajo. En el año 2003, nuevamente la Asociación Nacional nos encomendó la realización de las 29 jornadas nacionales, tarea que también cumplimos. Prácticamente, después de ello, mi tarea se redujo prácticamente a muy poco. Lo expresado no pretende ser la historia de nuestra asociación, que es de una gran riqueza, no dejando pasar nada que significara un desmedro en la justicia, sino también en todo lo referente a la legislación, e involucrándose también en la lucha y solidaridad con los trabajadores allí donde fue necesaria, como ha sucedido con el conflicto de los trabajadores de Hey-Latán, haciendo llegar la solidaridad y respetando su organización. Dijimos antes que la Liga ha editado varias publicaciones, revistas, volantes, etcétera, durante muchos años. Y hoy con orgullo y felicitaciones al editor, compañero Lautaro, lanzamos esta hermosa y profunda revista. Compañeros, quiero expresar mi enorme alegría por la cantidad y calidad de los nuevos compañeros incorporados en los últimos años y también con fuerza a los viejos compañeros que hoy siguen firmes en la militancia, que seguramente sostendrán los principios de solidaridad y de la ética que ha sido norma en nuestra asociación. Compañeros, amigos, gracias nuevamente por haberme dado la oportunidad de seguir estando cerca de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Lide, muchísimas gracias por tus palabras. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Luis Raffaelli, si está conectado.
Ahí estoy. Sí, sí. Vamos. Bueno, le cedemos la palabra, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor participar de esta emotiva actividad, de esta importante actividad. Gracias por haberme invitado a participar en el primer número de la revista. Y es muy emotivo haber escuchado nuevamente al doctor Bertinat, con quien hemos compartido algunas jornadas hace algunos años atrás. Y en la persona del doctor Bertinat, por supuesto, rindo homenaje a todos, a quienes ya no están y que también lucharon por los mismos objetivos, y también el reconocimiento a tantos y tantas abogados y abogadas laboralistas de la calidad que ha tenido la integración de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Como decía, es muy importante esta actividad organizada por la Asociación de Abogados Laboralistas y el Colegio de Abogados de Rosario, dos entidades de reconocida trayectoria en el respeto a los derechos humanos en todas las dimensiones que estos puedan tener. Si algo caracteriza, si uno tendría que caracterizar a la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, sería su historia coherente. Y este no es un valor que abunde, todo lo contrario, en estos tiempos. Los felicito por esta nueva iniciativa, iniciativa que recorre el camino que siempre nos marcaba nuestro querido maestro Moisés Meik. El conocimiento de los temas sociales se construye colectivamente. Y la investigación, la formación y la información en estos temas seguramente será de una gran importancia para todos y todas las abogados y abogadas de la zona de influencia y de todo el país, ¿por qué no decirlo? Porque la Asociación de Abogados de Laboralistas de Rosario tiene una reconocida presencia en todo el espectro nacional. Para los más jóvenes, yo recordaría la Asociación de Abogados de Rosario, de Abogados Laboralistas de Rosario, siempre organizó importantes jornadas, siempre. Participé en muchas de ellas. Y voy a recordar dos que para mí son de una gran importancia porque marcaron una respuesta al momento que se estaba viviendo. Una cuando en los albores de la década del 90 se analizó los primeros embates intentando llevar adelante la flexibilización y la desregulación del derecho del trabajo. En aquel momento lo llamábamos la re-regularización peyorativa del derecho del trabajo. Y en aquel momento analizamos, lo recuerdo como si fuera hoy, el decreto 1772 del 91, que significó el cese de bandera de los buques de matrícula nacional. Pero eso no solamente eso era gravísimo, sino que a los trabajadores que pasaban a las nuevas unidades flotantes, que cambiaban de dueño, los mandaban a litigar a los tribunales de Panamá. Y no solo eso, el decreto 817, aprobado inmediatamente después, al año siguiente, del año 92, establecía que todas aquellas condiciones, no solo suspendía más de 20 convenios colectivos de las actividades marítimas, fluviales y portuarias, sino que además establecía que a todas aquellas actividades, cláusulas que significaran una distorsión, entre comillas,
de la producción y de las facultades de organización y dirección de la empresa eran automáticamente eliminadas. Imagínense, imagínense. Allí estuvo la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, siendo una de las primeras que elevó su voz. Y recuerdo otra también muy significativa, las consecuencias de esas políticas de desregulación y flexibilización implicó a los pocos tiempos, en el año 95 y 96, la máxima tasa de desempleo conocida en la historia del país. Y fue entonces, recuerdo en una magnífica jornada, cuando analizamos el desempleo en ese marco y las respuestas que los trabajadores a través de las empresas recuperadas hicieron, y también el quite de competencia de la justicia laboral, que significaba que los juzgados comerciales absorbían las causas que tenían que ver con empresas en quiebra o en concurso, y hecho que inicialmente fue bastante triste, porque duró bastante tiempo para que se unificara la jurisprudencia rechazando esas reformas. Hubo muchos juzgados laborales que lamentablemente se desprendieron de cientos y miles de causas que pasaron a la justicia comercial. Imagínense lo que eso significaba. ¿Qué decir entonces? Hubo otras jornadas, pero yo elegí esas dos que recuerdo porque me pareció que son muy significativas de lo que los abogados de ese tiempo, frente a la agresión al derecho del trabajo, pudieron contestar. Obviamente que la abogacía del trabajo siempre trae el conflicto al tribunal del trabajo. Y ese tribunal del trabajo es el que tiene que dar respuesta tratando de acercarse a la realidad con las herramientas que el derecho le provee. Por eso fue muy inteligente Norberto Centeno cuando incorporó al contrato de trabajo los aportes de la jurisprudencia de aquel momento, con los fallos judiciales en esa sabia ley que tan caro él pagó. De esa manera, creo yo, él estaba colocando una valla a la regresividad, porque poniendo la síntesis de los fallos judiciales, estaba diciendo, bueno, no podemos menos que esto, lo que debemos hacer es mejorar esto. En definitiva, es como yo lo veo. Por eso la justicia del trabajo y la abogacía del trabajo son una contracara. El abogado que propone el conflicto o la abogada que propone el conflicto y la magistratura del trabajo que debe resolverlo. La violencia de la desigualdad de la que habla Piketty, quizás en algún pequeño grado puede resolverlo la justicia del trabajo, porque nació para eso, nació para respetar la legislación social y para proteger a la persona en situación de trabajo. Por eso también se le quitó competencia a la justicia del trabajo cuando en 1996 comenzó a regir la ley de riesgo del trabajo, que hoy todavía sufrimos. Y los ejemplos de la regresión, y lo digo para las jóvenes y jóvenes colegas que siguen esta charla, nunca deben ser olvidados, porque la regresión produce grandes daños sociales. No olvidemos que en Chile, por más de 20 años, no existieron, a partir de la derogación por el dictador Pinochet, no existieron tribunales de trabajo. Fueron borrados del mapa. Y que en la hermana República de Brasil, a quien nosotros admirábamos por su fortísima justicia del trabajo, participado en varios congresos nacionales de los jueces del trabajo de Brasil, ha sido prácticamente
llamada silencio, deslegitimada en paralelo con la contrarreforma laboral. Y nosotros también hemos sufrido distintas agresividades y distintos métodos según el momento histórico, todos lo sabemos. Y con el objetivo de debilitar los logros que conseguía la abogacía del trabajo, la justicia del trabajo, siguiendo al sujeto histórico, que es el movimiento obrero, en este caso, y el abogado o la abogada laboralista es la cara del litigante trabajador. Ahora, lamentablemente, colegas, el derecho del trabajo no tiene una única mano. Así como los hitos históricos, políticos, sociales, de los que deriva, tampoco tiene una única mano, es de ida y vuelta. Y nosotros, que creíamos que habíamos conquistado una corte rica en progresividad en materia de derechos sociales, hoy estamos viendo desde hace poco tiempo, pero en forma bastante sistemática, que los fallos en materia de derecho del trabajo están siguiendo un sesgo regresivo en la interpretación limitativa de los riesgos del trabajo. Todos sabemos de qué estoy hablando, la titularidad del derecho de huelga, que limita el ejercicio de este vital derecho, la interpretación limitada del artículo 23 para la existencia del contrato de trabajo, de la relación de trabajo en el marco de semejante porcentaje de trabajo clandestino, la desprotección de la libertad sindical, del activismo sindical, la ordinarización en la Corte Federal como tercera instancia de la actividad recursiva extraordinaria por parte de las aseguradoras, que prácticamente han visto clausurada en su favor la acción civil en materia de accidentes y riesgos, accidentes y enfermedades del trabajo. Y esto se da en tiempos de pandemia en que las ART han acumulado descomunales utilidades, mientras el fondo fiduciario de las ART absorben la cobertura de los cientos de miles de trabajadores afectados por la pandemia y por el tiempo que ha transcurrido desde el primer decreto 367, el DNU 367 del 20 hasta el 39 del 21. Evidentemente, colegas, es necesario, y lo propongo, seguramente será tomado porque conozco el pensamiento de sus integrantes de la asociación, volver al debate sobre una política nacional coherente en materia de salud y seguridad laboral. Es una deuda pendiente. No podemos seguir con este régimen de falta de prevención, de ineficiente rehabilitación y de una reparación también deficiente. Por supuesto que en el mundo del trabajo hay otras miradas. Y si no, fíjense que el reciente designado titular de la UIA ha dicho que lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto la legislación protectora, nada menos que en estos momentos, en materia de despido, y evitar que se intervengan las políticas en materia de precios de los alimentos, nada menos, que es lo que más afecta a las capas populares. Y por supuesto voy a tratar de ser lo más, ya ir dirigiéndome a tratar de redondear, pero permítanme decir algunas cosas sobre los nuevos desafíos que me parece las nuevas generaciones de abogadas y abogados tendrán que tomar. Luego de la crisis del capitalismo de 2008, de la caída de la banca Lehman Brothers, se suma nada menos que esta pandemia que nos ha afectado a todos los sistemas de protección social y
ha impactado de lleno en el empleo con la pérdida de más de 300 millones de puestos de trabajo. Las nuevas formas del trabajo, tantas las que surgen de la precariedad como las que surgen de los cambios tecnológicos, requieren nuevas propuestas de movimiento sindical y, por supuesto, de la intelectualidad que estudia los fenómenos del trabajo y de la justicia del trabajo. El derecho del trabajo, colegas, se está uberizando rápidamente. El contrato de hora cero, aquel que borra las diferencias entre el ocio y el trabajo, el banco de horas, la ilusión del startup permanente, el convenio colectivo de trabajo de empresa, que siempre se intenta prevalecer por sobre el de actividad cuando de disminuir derechos se trata. Estamos entonces transitando del capitalismo productivo financiero, financiero, al capitalismo cognitivo y de plataforma. Esta es una realidad a la que no seremos ajenos, no podemos ser ajenos. Las empresas de virtualidad lideran el mundo de las ganancias, dirigen los procesos productivos y dominan el mercado. Y esto tiene también severas consecuencias para sus trabajadores, sobre todo en los nuevos factores de riesgo psicosociales y los padecimientos del existir como expresión patológica de esos trabajadores en estas nuevas formas de empleo. Rescato un dato muy positivo en este ámbito, el de que frente al poder transnacional concentrado se ha reunificado en la CSI, la Confederación Sindical Internacional, desde ya hace unos años, con más de 200 millones de afiliados y cuya secretaria general es una trabajadora mujer australiana, que también es un signo de estos tiempos. Pero como bien ha dicho nuestro Papa Francisco, como bien ha dicho él, las nuevas tecnologías de la información no pueden responder exclusivamente al mercado, sino a quienes necesitan y viven del trabajo. Eso lo dijo en su carta a los movimientos populares hace ya 4 años en Estados Unidos. Se está replanteando un debate frente al COVID-19 sobre el alcance de la estabilidad laboral y la necesidad de su reforzamiento. Lo que también motivó y obligó a la abogacía laboralista a plantear demandas judiciales, cientos de demandas judiciales en todo el país, frente a despidos individuales, frente a disminución de salarios y a las interpretaciones, al menos discutibles, cuando se hace con ligereza del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por parte de las partes sociales de la convencionalidad colectiva, que al menos requieren un debate más profundo. La justicia de trabajo frente a esto también debió recomodarse con el trabajo remoto y las respuestas inmediatas, que no pueden demorarse frente a lo que antes parecía un tema meramente teórico académico, que es la llegada directamente de los amparos, las cautelares innovativas y, por qué no, las autosatisfactivas, que ustedes aquí en la provincia de Santa Fe tienen mucho más de recorrido y desarrollo que en otras provincias, afortunadamente. El derecho del trabajo, colegas, cambia, obligado por los sistemas de producción y organización del trabajo. Pero lo que no se modifica es la necesidad de los trabajadores de ser protegidos frente al poder del más fuerte. No puede el derecho del trabajo ser homogeneizado sobre bases que deterioren los fundamentos constitucionales del Estado social y democrático del derecho. Y ello ocurriría si prosperan las regulaciones
y desregulaciones que denigran sus principios y las interpretaciones que no los respetan. El juez o jueza tiene dos funciones principales: reducir la brecha entre la ley y la realidad y proteger a la Constitución y sus valores. Cumplir estos mandatos democráticos es a lo que lo expone frente al poder, porque debe atender indefectiblemente las demandas de los hiposuficientes. Y no olvidar nunca, como se lo ha reclamado desde el movimiento sindical mundial, en la OIT, en esta pandemia, que el mundo sin trabajadores se detiene, también indefectiblemente. Las nuevas generaciones de abogados y abogadas laboralistas, como aquellas de los 90, que contestaron la desregulación, la flexibilización, el desempleo, tienen ahora también frente a este panorama una ardua tarea. De lo contrario, nos retumbarán las palabras de aquel gran patriota Juan José Castelli, en su diario de 1812, antes de morir: si ves al futuro, dile que no venga. Muchas gracias, colegas. Bueno, muchas gracias, doctor Paelli, por su intervención. Le voy a ceder la palabra a la doctora Lucía Sepp, si se encuentra, si puede prender su micrófono. Me olvidé decir que la doctora Sepp también es docente de la Facultad de Derecho de la UNR, también. Así que bueno, doctora, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y realmente me agradezco muchísimo, y es un honor y no son meras palabras que me hayan invitado a participar de esta presentación. Amigos que conozco de hace tantísimos años, de la facultad, de la profesión, en fin, de la vida, y otros nuevos, porque, bueno, ustedes son una presencia muy importante en la ciudad, son una presencia importante en el foro laboral de la ciudad de Rosario, con sus idas y sus vueltas, pero, como decía un librito muy lindo de Peter Sloterdijk, que no dice nada nuevo, estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo barco y tratamos de contribuir a que ese barco navegue de la mejor manera posible hacia un puerto que sea favorable a los trabajadores y donde las cosas no son tan fáciles, porque la justicia del trabajo también ha sido colonizada de algún modo, no solo por el gobierno anterior, sino por otro tipo de ideas que la han desviado de lo que son sus preocupaciones fundamentales, lo que hace que relanzar esta revista, de la que tengo los ejemplares del periodo anterior, sea una muy, muy buena idea, no solo una muy buena idea, sino que han elegido temas que son de actualidad, que son interesantes, que están bien planteados y que nos ayudan realmente en nuestra diaria tarea. Los he mirado así muy rápido y muy rápidamente, me referiré a ellos, no a la introducción de Luis, porque bueno, es un pensamiento, lo conozco y bueno, comparto todo lo que él dice, trabajamos codo a codo allí en Ancud, pero bueno, por ejemplo, les quiero decir que la primera vez que yo leí algo sobre renta básica hace algunos años fue en la revista de ustedes. No me acuerdo si el trabajo era de Marta o si era de Diego Boglioli. Eso es lo que no tengo del todo presente. Y me parecía algo
Muere mucho antes de que saliera la asignación universal por hijo, que es una de las formas y demás. Bueno, me llamó la atención y lo conocí a través de ustedes. Y todos los temas que se han planteado en esta también son muy actuales, ¿no? Esta cuestión de la reducción de la jornada laboral que hace Jorge Elizondo, que parece ser una de las pocas salidas que presenta la pandemia para mantener un poco el nivel de empleo, pero que también me ha ocurrido pensar que tiene una salida beneficiosa para las industrias culturales, las industrias del ocio, y para poder a lo mejor repensar el lugar del trabajo, que siempre ha sido importantísimo y organizador en la vida de una persona, pero también a veces agobiante, y en estos tiempos ni qué decir, que la reducción de la jornada laboral también puede llegar a redefinir un nuevo tipo de vida, de estilo de vida, donde se le den espacio a otras cosas y a otros trabajos, ¿no? Puede ser multiplicador en un sentido que a lo mejor no es el que está exactamente, no solamente para que haya más trabajo para más personas porque se cumple un horario más reducido, sino para otro tipo de actividades que me parece que es algo interesante de pensar, ¿no? En cuanto a lo que propone Pancho, que no lo pude leer todo, vi todo muy por arriba, ¿no? Respecto de esta cuestión de los derechos sociales que están en la Constitución de la provincia de Santa Fe. Yo estoy haciendo un trabajo, pero a la vez un análisis, un pensamiento, no sé cómo decirles. Nosotros estamos en presencia de una nueva época, realmente. Esta cuestión de la pandemia y esta cuestión de las vacunas ha traído no nuevos jugadores en la escena internacional, porque ya estaban, pero sí una multipolaridad, diría, así muy superficialmente, donde ya no está solamente Estados Unidos, sino que también está Rusia, está China, y donde esta cuestión del derecho internacional, de los derechos humanos y el ius cogens, que tanto se aplicó en la Corte Virtuosa que tuvimos del 2004 al 2014, un poco como fruto del trabajo de Rolando Gialdino, sobre todo, y naturalista que creía en esas cosas y que proponen, en lo que todos estamos de acuerdo, la dignidad del hombre por sobre cualquier otra cosa. Creo que va a tener que volver a ser discutido, peleado, no sé cómo, pero es obvio que las relaciones de trabajo y los pensamientos y las ideas que nosotros tenemos acerca de los derechos humanos laborales no es la misma en Occidente, o por lo menos en un sector, que la que puede ser en sociedades como China, como Japón, como Rusia, y no sé si se podrá llegar a conformar, digo, estoy aventurando, una nueva OIT, donde estén todos o no, pero se me hace que no vamos a poder hablar en los mismos términos a futuro, porque el mundo está cambiando y esto, que es la pandemia y esta emergencia de estos protagonistas tan fuertes, lo va a cambiar. De un modo que no sabemos todavía, pero que no va a ser el mismo, lo cual no obsta a que sigamos pensando ciertas cuestiones clásicas con los conceptos de entonces. Pero vamos a tener que pensar en conceptos nuevos. Si la cuestión social es la que, como lo explica muy bien Barbagelata en su libro, es la que da origen, ¿no es cierto?, al derecho del trabajo, bueno, no sé, la cuestión social va a ser muy distinta, porque también está el fenómeno de la inmigración, de la discriminación, de gran cantidad de personas que están excluidas del mundo que conocemos, porque nosotros
Aún así, dentro de todo y con todo esto, y aún con la gente que trabaja en negro, los movimientos sociales que se están incorporando de a poco, pero estamos dentro de una sociedad que todavía no está en esa situación de salvaje exclusión que vemos en otros lugares, ¿no? Ni tampoco recibiendo enorme cantidad de inmigrantes porque no tienen que comer en otros lugares. Entonces estamos transcurriendo, me parece, el fin de una era y el principio de otra, y es sobre lo que me parece que tenemos que poner atención. No puedo decir nada, no puedo dar recetas, no sé cómo va a ser, pero creo que esto está pasando y no sabemos hacia dónde vamos del todo. No obstante lo cual, esta cuestión de la reducción de la jornada de trabajo, por supuesto que es importantísima y tenemos que pensarla en esa amplitud de generación de oportunidades para otro tipo de industrias, ¿no? En cuanto al trabajo de Pablo Lorenzo, lo discutí con él en algún momento, lo leí, tengo mis diferencias, no las voy a decir ahora, en el sentido de que, bueno, esto es una presentación de la revista que es breve, pero bueno, tengo algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no tanto. Lo de las plataformas digitales es inevitable, ¿no es cierto? Es un tema muy actual que requiere nuestra atención porque realmente son trabajadores muy explotados y muy desprotegidos, y afortunadamente hay fallos y cada vez más, y no solo acá en el país, sino también lo hemos visto en España, lo hemos visto en Inglaterra, que tienden a reconocer la relación de dependencia que existe y las pésimas condiciones en las que trabajan. Lo que dice Sebastián sobre la oportunidad perdida del 244 por los procesos abreviados, tengo mis dudas. Es medio largo, lo tendría que leer más profundamente, pero no sé si es así. Y por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos una adhesión a la ley de ART que es horrible, ¿no? Y además, por lo menos por un principio, digamos, en los primeros momentos, tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, de que no va a reducir la litigiosidad como pretenden, porque esta cuestión tan perversa de la opción excluyente, del modo en que está planteada, las dificultades de acceso real a las comisiones médicas, van a traer tantas inequidades que necesariamente van a promover planteos de inconstitucionalidad, y bueno, veremos. Yo creo que en Rosario, que es a donde pertenece la mayoría y es donde se hace la revista, tenemos un fuero de primera instancia bastante mejor que la Cámara, lo tengo que decir así, en el sentido de admitir planteos progresistas o de inclinarse por tasas de interés un poco más altas, en fin. Pero bueno, las cosas llegan a la Cámara y mueren en la Corte. Y no hay en ese sentido demasiadas esperanzas de que puedan tener puedan tener éxito los planteos de rebeldía y de inconstitucionalidad contra este sistema que es perverso. Pero bueno, hemos pasado también de una corte virtuosa a una corte oprobiosa, de la que no hace falta decir nada, porque además cuando tienen algún voto, un buen voto favorable a los trabajadores, que suele ser últimamente y de vez en cuando Rosati, y a veces algún otro, quedan en minoría. Así que bueno, estamos mal, y no sé si vamos bien, pero que ustedes hayan mantenido con sus espacios, ¿no es cierto? Pero que hayan mantenido la asociación, que hayan mantenido la revista, que la revista siempre haya sido de calidad, que haya anticipado temas nuevos o haya trabajado sobre lo que era muy actual, y que se hayan mantenido unidos y que nos hayan ayudado también a nosotros, los jueces, porque
hay iniciativas que han partido de ustedes, hay actos que hemos hecho solidariamente entre todos, porque además el fuero laboral a nadie le interesa y está muy castigado, ustedes saben, no más castigado que ustedes en este momento, que sabemos que lo están pasando muy mal, pero con una cantidad de trabajo y un sistema que no funciona como debería, y piensen que Rosario y su zona de influencia, con Villa Gobernador Galvez, que es tan populosa, y otros pueblos que, Gobernador Baigorria, que forman parte de la jurisdicción, debe andar por 1.300.000 habitantes, y que haya 10 juzgados laborales realmente es vergonzoso, inabarcable, es algo que pone también a los jueces en una situación de permanente colapso, conflicto en el sentido de que no se puede llevar el trabajo como se quisiera, distintos en la Cámara se puede estar mejor, pero bueno, es otra cosa, me llegan menos juicios, ya más o menos en general estamos al día, les gustarán más o menos, pero la gente de primera instancia y los abogados lo están pasando muy mal. Entonces, que hayan voces de alerta en todo esto, voces con las que hemos hecho actos conjuntos y reuniones conjuntas y se han acercado, sobre todo en algunos periodos que no era como antes, a tener conversaciones con la Cámara, con el Colegio de Magistrados, o sea que haya también relaciones institucionales sólidas entre asociaciones como esta y otras que representan otros estamentos. Me parece que es algo valiosísimo que hay que rescatar de todas las maneras posibles. Vuelvo a repetirles, yo siempre me he sentido cerca de todos ustedes por distintas razones, por compartir muchas de las cosas que piensan. Estoy me siento muy reconocida de que ustedes me hayan invitado a participar de esta presentación, y bueno, me han hecho una revista muy buena, realmente una revista muy buena que está tocando temas que son muy, muy importantes, muy actuales y también con proyección hacia el futuro. Así que los felicito, les agradezco y bueno, que sigan en ese camino. Manténganse unidos, que es lo principal. Nada más. Bueno, muchas gracias a la doctora Seb. Tienen razón, hay que planificar hacia adelante y es una buena oportunidad, digamos, el lanzamiento de los integrantes y las personas que quieran ir participando. Quiero puntualizar en dos cuestiones. Primero, que están mencionando en el chat el tema de las personas que quieran el número de la revista. Pueden dejar tanto su mail como su número de teléfono para que se lo mandemos, tanto la revista como las próximas actividades que vayamos realizando desde la asociación. Y también agradecer la presencia de la doctora Eva Calabria y de la doctora Verónica Reynoso, que son secretaria y vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de la ciudad de Rosario, que fuerte lucha le vienen dando en estos años de pandemia que le ha tocado llevar adelante la gestión del colegio, y que la verdad que muchos abogados y abogadas de la ciudad nos sentimos representados con esta gestión, así que bueno, le queremos agradecer la presencia. Vamos a darle la palabra ahora al ingeniero Juan Manuel Ram. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero felicitarlos a la asociación por el lanzamiento de la revista. Segundo, por supuesto, agradecer por la invitación a participar de esta jornada. La verdad que me siento muy honrado. Agradecerle a los laboralistas con los que yo tengo relación, con Jorge Lizondo, Diego Guglioli, Marta Felperín, Luciana Sensi, Pancho Iturraspe. A ellos les consulto permanentemente temas legales. Yo soy ingeniero, como ahí me presentaban,
asesoro a organizaciones en salud laboral, y el flyer veo que dice que asesoro a FESTRAN. No es la única organización a la que asesoro, pero sí es verdad que en temas por ahí que más tocan al tema laboral, lo que tiene que ver, digamos, con una interpretación de hacia dónde apuntan las leyes, hacia quiénes perjudicarían o quiénes beneficiarían ciertas leyes, sobre todo en leyes de riesgo del trabajo, es lo que, por ahí es el trabajo que yo realizo en FESTRAN, ¿no es cierto? En ese sentido hemos analizado la ley, por ejemplo, de teletrabajo, la ley de comité paritario, y bueno, la ley, por supuesto, la ley 27348, conocida como ley de RT, donde establecimos vínculo con compañeros abogados que ya son compañeros de lucha y de militancia. El trabajo que yo vengo haciendo en tema de riesgo del trabajo tiene que ver con un análisis más apoyado por los números, un análisis estadístico, de decir, bueno, a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar esta ley a la que está adhiriendo la provincia de Santa Fe. Me parece también importante destacar que en esta lucha que se dio y que en definitiva terminamos perdiendo en este año que pasó, la venimos dando desde el 2017, de las provincias grandes Santa Fe fue la última que adhirió, y en parte al trabajo conjunto que se hizo entre diferentes asociaciones, organizaciones sindicales, los laboralistas, por supuesto, que estuvieron a la cabeza de los reclamos, profesionales de distintas ramas, como fueron, en mi caso, ingenieros, abogados, médicos, también trabajadores. Y bueno, entre todos fuimos dando una lucha que finalmente terminamos perdiendo el año pasado, pero me llama un dato que me parece que resalta, es que resistimos la ley de RT, que claramente lo que venimos demostrando los diferentes profesionales es que es una ley en contra de los trabajadores, que no beneficia a las empresas de la economía real, por decirlo de alguna manera, y que solamente termina beneficiando a las ART. Pero me parece que fue importante, y acá donde quiero hacer un poquito un punto, en que el abordaje que se hizo, ¿no es cierto? Y en parte de esto yo lo celebro, que a mí me hayan invitado, no por mí, sino porque vengo de otra rama profesional, y me parece sí importante que la asociación y la revista de la asociación tenga esa impronta, no cerrarse al ámbito legal, sino abrir el juego y darle otra perspectiva, porque el trabajo en sí no tiene una sola mirada, no tiene una sola dimensión, sino que es multidimensional, y por eso me parece importante que se abra para tener un panorama más global, y a partir de ahí también poder hacer propuestas legales, propuestas técnicas en mi caso, y propuestas de salud para el caso de los médicos. Entonces, esto me parece que es muy importante. Respecto del trabajo que yo estuve haciendo, bueno, de las estadísticas que fuimos relevando, a mí no me gusta hablar en términos de malos, o que las ART son malas, o que los trabajadores son buenos, sino en términos de intereses, ¿no es cierto? Y las ART defienden sus intereses, son organizaciones privadas, esto lo sabemos todos, que buscan el lucro mediante diferentes estrategias, ¿no es cierto? Una de esas es presionando para que se beneficien, para que se sancionen leyes en pos de su beneficio, y otra es también, ¿por qué no?, brindando un mejor asesoramiento comercial para ganarle cliente a las otras ART del mercado. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando en el sistema de riesgo del trabajo? Es que ese mercado se fue concentrando. Pensar que la masa de trabajadores al principio del inicio del sistema de riesgo del trabajo eran 3, 4 millones, y hoy supera los 9 millones, o sea, más que se duplicó. Y las alícuotas pasaron de un 2-3% a un promedio que estamos en 4-5%, es decir, que se duplicó. Es decir, y las ART que atienden a todo el sistema de riesgo del trabajo, que en un principio eran 40, hoy son 20, y de esas 20, 10 concentran en el mercado nacional, y en Santa Fe lo concentran en 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que una torta que era más chica y que se repartía entre más actores, hoy se fue agrandando y se reparte entre menos empresas. Eso hace que haya injusticias en el sistema de riesgo del trabajo,
y que entre 2 o 3 RT se asocien para decir, bueno, vamos a cubrir esto o no vamos a cubrir esto. A eso le sumamos que no hay una intervención del Estado para regular ni tarifas ni prestaciones y termina siendo un sistema totalmente ineficiente. ¿Y esto dónde se traduce? Se traduce en el aumento de la judicialidad. ¿Qué es lo que pasó? Esto es según mi mirada, por supuesto. Que me parece que el sistema, por decirlo de alguna manera, el sistema político, vio que el problema del sistema era la judicialidad, cuando en realidad lo que uno viene planteando es que la judicialidad es un síntoma. Y cuando uno pone una traba administrativa, como es una ley que no permite iniciar juicio, que obliga a un paso administrativo, cuando uno pone una traba administrativa, lo que hace es tapar el síntoma. Es decir, alguien que está desarrollando una enfermedad y genera fiebre, le estamos dando un paracetamol para que no haga fiebre, pero cuando eso sigue acumulando, va a terminar explotando en una enfermedad mucho más grave, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es lo que está pasando. Estamos poniendo un tapón administrativo a un sistema que es ineficiente, que genera disconformidad y tarde, más temprano que tarde, esto va a volver a explotar, como explotó la judicialidad hace unos 10, 15 años. Lo otro que quiero decir, está claro que la judicialidad, o sea, la ley de riesgo del trabajo lo que habla es de una reparación integral del daño, hay que hacer eje en la prevención. Hoy, quienes tienen que hacer prevención, en parte le están dando prioridad, digamos, a las ART, cuando las ART me parece que está mal concebido, y esto lo digo para que ver como un disparador, digamos, me parece que está mal concebido las ART, en mi opinión no tienen que estar para hacer prevención, tienen que estar para reparar el daño, y el que tiene que estar haciendo la prevención tiene que ser el Estado y los asesores de higiene y seguridad o la misma empresa. Pero no la ART, porque termina dándose distorsiones del sistema, como por ejemplo que una ART haga los exámenes médicos periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ART, si el trabajador, la ART es la que hace los exámenes médicos periódicos, cuando el trabajador va a hacerse el examen, es la misma ART la que le hace el examen y le dice, si está enfermo, si detecta que el trabajador está enfermo, es la misma ART la que tiene que pagar. Entonces, ¿cómo va a reaccionar una ART que descubre una enfermedad y que tiene que pagar, cuando en realidad podría decir, no, la oculto y me ahorro esa plata? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones del sistema que están mal definidas y que terminan haciendo esta distorsión. En ese sentido es que nos encontramos con trabajadores con hipoacusia o con el zumbido en el oído, que ahora se me borró cómo es el nombre de esa enfermedad, y donde le hacen los exámenes médicos periódicos, que yo atiendo, en un frigorífico, por ejemplo, y los exámenes vuelven con el ok o el tilde de que está todo bien. Bueno, estas son algunas de las cositas que yo fui publicando en un artículo en la revista de ustedes, después en otros trabajos que venimos haciendo, como comentario simplemente, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva lo que me parece importante resaltar de la revista es este abordaje multidisciplinario. Déjenme decirle que me han propuesto hacer una publicación en la revista de mi colegio de ingeniero, y a la que no accedí porque me pasa esto, es decir, que el abordaje que hoy se tiene desde las ingenierías sobre el tema de riesgo del trabajo es un abordaje muy tecnocrático, ¿no es cierto? Donde uno escucha muchas veces que los colegas dicen, de hecho hay un artículo que salió en una revista de prevención de riesgo de Latinoamérica, después le voy a pasar, pero el título es tu vida, estúpido, y la de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque para que vean cuál es la mirada que se tiene desde los profesionales de la higiene y seguridad, donde uno escucha mucho esto de decir, le di capacitaciones, tuvimos media hora hablando y después van y se suben a altura sin arnés o están trabajando sin los EPP. No hay una mirada más integral
que incluya lo que es la psicología, que incluya lo que es la abogacía, la medicina, la prevención, el abordaje también de cultural, ¿no es cierto?, de una organización, sino más mecanicista, más automaticista, digamos, donde uno piensa que porque le da una charlita a un trabajador de 30 minutos, ya va a salir ahí haciendo las cosas como supuestamente nosotros pensamos, los supuestos profesionales, que tienen que hacerse. Eso me parece que es una falencia en la formación, una falencia también en la formación del ingeniero, que por ahí es muy estructurada y no piensa de forma empática, decir, bueno, y no solamente le pasa al trabajador, porque digo, en esta pandemia también se visibilizó esto de cómo por ahí en la relación costo-beneficio algunos asumimos a tomar riesgos afectando no solo la vida propia, sino la de nuestros seres queridos por no cumplir las normas. Y creo que al Estado le faltó esto, y creo que al Estado le faltó esta mirada integral de decir, no solamente porque yo salgo a decir que se cuiden, la gente se va a cuidar, no porque le muestre los riesgos de una enfermedad o de una actividad, la gente se va a cuidar. Creo que hizo falta un abordaje más integral. Y bueno, mi conclusión en definitiva es esto, que sumemos desde la revista de Abogacía otras miradas, ampliemos la mirada para tener un abordaje multidisciplinario de lo que es el trabajo, y en función de eso también dictar las normas que permitan una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y de la sociedad en general. Bueno, Juan, muchas gracias por tu intervención y bueno, por aceptar la invitación también de la asociación para participar, tanto para la publicación de tu artículo como para participar de esta charla. También coincido en que es muy importante que podamos pluralizar el debate con otras áreas, como bien mencionás vos, insistiendo para que les difundamos la revista. Y por otro lado también Sebastián Serrano Lau, que es presidente del Instituto del Colegio de Abogados, quiere hacer un pequeño comentario. Ahí le cedemos la palabra. Sí, no, solamente agradecer nuevamente a Verónica y a Eva, integrantes del directorio del Colegio de Abogados, y me parece que es muy pertinente plantear esta cuestión de que vos decías, Lautaro, de que nadie se salva solo, y vemos cómo desde los distintos colectivos, algo que también se habló acá y se planteó, podemos trabajar de manera mancomunada y obtener mejores resultados. Lucía Sef hacía un raconto de las oportunidades en que hemos logrado hacerlo, y bueno, hoy estamos acá integrantes de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario, e integrantes del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados, integrantes del Colegio de Abogados, integrantes de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, se habló de sindicatos, y bueno, la forma me parece que es trabajar en conjunto para poder dar esta batalla, que es más que nada cultural, porque también se dejó entrever eso, que es una batalla cultural. Y dentro de esa batalla cultural me parece importante mencionar que la revista cierra con un homenaje a quien fuera un gran batallador cultural, que lo mencionó Luis Raffagelli, por quien muchos de los que estamos acá, si no todos, si alguno no lo siente porque no lo conoce, pues si lo hubiera conocido lo hubiera sentido, sentimos un profundo afecto y agradecimiento, que es Moisés Meik, quien falleciera el año pasado, y bueno, él siempre nos enseñó, nos inculcó esta cuestión del conocimiento y la construcción del conocimiento colectivo, y de brindarse hacia los demás, y esta cuestión también que vos referías de este perfil del abogado y la abogada laboralista. Así que bueno, valga las palabras para Moisés y el agradecimiento. Bueno, ahí gracias Eva por tu participación, y obviamente al colegio por el espacio que nos brindaron para poder hacer la presentación. Y ahora vamos a cerrar, que el doctor Diego Bolioli, también integrante de la asociación, quiere decir unas pequeñas palabras.
Gracias, Lautaro. Bueno, yo me veo obligado a decir algo después de esta reunión tan fructífera, ya que diría que soy el presidente saliente de la asociación, después de varias oportunidades que tuve el orgullo y el honor de haber sido elegido por los compañeros y compañeras. También creo que esto representa una etapa interesante de la asociación y muy necesaria, que es una especie de trasvasamiento generacional. La asociación está conformada desde hace casi 30 años, casi creo que nunca, salvo pequeños espacios de tiempo, nunca dejamos de militar, de trabajar, de estudiar, de cuestionar, de aportar, de participar en diferentes ámbitos vinculados al derecho del trabajo que tanto queremos y que creemos que es tan importante para una transformación social y política necesaria. Y bueno, y esto, lo de la revista, tiene que ver también en buena medida con este trasvasamiento generacional. Lautaro, que es el director de la revista, y diría que es el alma mater, es uno de los más jóvenes o de los más nuevos miembros de la asociación. También hay toda una generación intermedia de integrantes que están ya hace un tiempo, que están aportando su energía, sus ideas, sus escritos, su militancia. O sea, creo que es un momento muy interesante y creo que es un momento bisagra, ¿no? Y también, tomando lo que decía Lucía, hacen falta también miradas más jóvenes, o más modernas, o más actuales, de temas que a lo mejor nosotros que tenemos ya unos años, las vemos de una forma un poco más clásica, y ahora hay que tener una apertura mental que, bueno, nos alimenta a nosotros, pero también nosotros podemos, y de hecho lo estamos haciendo, seguir militando para hacer esa, digamos, transferencia y compartir esos conocimientos, como también el IDE, tan importante que esté presente el IDE hoy, que es nuestro primer presidente. Brevemente quiero recalcar algunas cuestiones que creo que marcan la historia de la asociación. Nosotros, más allá de haber, por supuesto, sido parte, creo, importante, aportando durante años a los temas centrales del derecho del trabajo, esta es una opinión personal, pero creo que la hemos compartido también. En un momento nos dimos cuenta que había también otras asociaciones, otros grupos de abogados y abogadas laboralistas, especialmente la de Buenos Aires, que se ocupaban y se ocupan, por supuesto, de temas que en gran medida o en buena medida se definen a nivel nacional o en Buenos Aires, ¿no? Como esto de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y si bien trabajamos colectivamente con estas otras entidades hermanas, también pensamos en un momento que era importante hacer eje en problemáticas que eran estrictamente o más bien locales o provinciales, como las vinculadas a la justicia del trabajo, a la situación de colapso del Foro del Trabajo, que ya creo que es endémico y que recién Lucía bien refería, y logramos inclusive, creo que un hecho histórico, que fue un acto hace unos años atrás, en las escalinatas de tribunales, donde reunimos a sindicatos, a los jueces laborales, camaristas, trabajadores, trabajadoras, abogados y abogadas laboralistas, e instalamos una idea, que creo, una palabra que antes no se venía usando, que es que la justicia laboral en Santa Fe está colapsada, especialmente en Rosario. También, con un gran costo político, debo decirlo, y personal de muchos de nosotros y nosotras, instalamos una cuestión, que es el tema de la elección de los jueces laborales y las juezas laborales, y denunciamos públicamente los graves vicios y los graves corruptelas que no son patrimonio de los concursos de jueces laborales, sino también esto ha ocurrido en otros fueros, y los efectos que tenemos todavía en Santa Fe para la elección y para la remoción de los jueces y juezas del trabajo. Es decir, pensando que por mejores leyes laborales que tengamos, si no tenemos buenos jueces y juezas del trabajo, electos de una manera, seleccionados de una manera adecuada, transparente, con calidad, y un sistema de remoción para separar a aquellos jueces y juezas que no merezcan ser llamados como jueces y juezas del trabajo, nos parece que, bueno, la aplicación de las leyes laborales es tan importante como las leyes laborales. Y también esto nos llevó a luchar activamente, como recién señalaba Juan, en forma colectiva, por la cuestión de la adhesión de Santa Fe de la provincia al título 1 de la ley 27348, que creo que más allá de la derrota, entre comillas, que señalaba
recién Juan, logramos algo creo que fue muy importante, que también creo que lo logramos con el tema del último concurso de jueces y juezas del trabajo, es instalar, poner sobre la mesa para que se debatan estas cuestiones que si no terminan pasando, aprobándose entre gallo y medianoche. Logramos durante 3 años instalar en el debate público, inclusive logramos hasta una sesión pública en la legislatura provincial, creo que fue un hecho histórico, donde se pudieron escuchar todas las voces de todos los ámbitos vinculados a los pro y los contra, y creo que quedó muy claro los contra, de la adhesión de Santa Fe a la ley de riesgo, que tal vez fue una adhesión menos peor, aunque fue muy mala también, por el solo hecho de haber adherido, a la ley de riesgo de trabajo. Por eso creo que la asociación, en ese sentido, trató también de estar en los grandes temas nacionales, pero también de ocuparse de temas más bien locales o provinciales o rosarinos, si se quiere, o regionales, que lógicamente entidades de otras provincias o la Asociación de Buenos Aires no se iba a ocupar porque eran temas por ahí que le resultaba... Y también un tema creo que siempre ha sido muy importante, que le hemos dado mucha relevancia a la participación en nuestras actividades, a los trabajadores, a las trabajadoras y a los sindicatos, a los gremios. Nosotros siempre hemos tenido como norte en todas nuestras actividades que participaran tanto a nivel intelectual, a nivel de discusiones o actividades académicas, como también hemos participado y participamos activamente en muchos conflictos que se están dando y se dan en nuestra región, en nuestra ciudad, a través del apoyo, de la adhesión, del acompañamiento, del asesoramiento, que nos ha parecido siempre que es una función y un rol que es indeclinable de los abogadas y los abogados laboralistas. Y también, por supuesto, las actividades académicas, de las cuales la revista, que es en realidad una reedición de otras etapas que hubo también en la revista de Derecho del Trabajo de la Asociación, que tenemos bueno, la alegría de que se ha vuelto a relanzar. Así que yo quiero agradecerles, como presidente saliente de la asociación, estamos a las puertas de un proceso electoral, también hace poco hemos logrado la regularización de la situación jurídica de la asociación como asociación civil, así que estamos en un momento muy interesante y quiero agradecerles a todos y a todas, especialmente a quienes han escrito para nuestra revista, y también a los que han participado, a todos los invitados que han participado hoy, a invitadas que nos han realmente halagado mucho con su presencia y sus palabras. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Marta Belín, ¿está por ahí? Sí. También quería decir unas palabras. 2 minutos, nada más, porque ya vamos a cerrar. Como la más antigua de las miembros de esta asociación, comparto todo lo que ha dicho Diego. Todos conocemos la trayectoria de nuestra asociación, pero yo quiero remarcar algo. Apenas recibida, cuando uno me incorporo a la asociación, más allá de la trayectoria, la cuestión académica, de que la asociación siempre estuvo presente, estuvo al frente de las luchas, estuvo compuesta por hombres y mujeres que han sido un ejemplo. Y yo realmente agradezco, y es un orgullo poder ser discípula de estos hombres y estas mujeres. Acá está presente Lide, no quiero olvidarme de Adolfo Trumper también, que ha sido un gran maestro, porque estos hombres y estas mujeres, o sea, no solo su formación laboralistas de verdad, sino también su ética. Realmente fueron personas que nos han marcado el camino, y eso nos ha marcado a todos nosotros, y bueno, y ojalá que las nuevas generaciones, estos nuevos nuevas integrantes que se han sumado, pues puedan seguir ese camino que estas personas nos han marcado. Así que agradezco profundamente al IDE y a la persona del IDE, a todos los primeros miembros que han servido de ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Mención de Marta, damos por finalizada la presentación del primer número de este año 2021 de la revista de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Rosario, y esperamos obviamente seguir largando más números este año. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, gracias a Luis, gracias a Lucía, gracias a Juan Manuel, les queremos agradecer a todos, así que bueno,
gracias por participar y al colegio también. Abran los micrófonos, vamos a aplaudirnos. Bien, Lautaro, vamos todavía. Éxitos. Grande, líder. Gracias. ¿Se oye Gracias, bien? líder. Muchas gracias, líder. Gracias. Un abrazo a ustedes, grande. a todos ustedes. A vos, Gracias a todos los colegas y sobre todo a los que vienen, al líder, a todos los que han tenido esta trayectoria tan importante. Vale, adelante. Creo que vine a llenar el cupo femenino, ¿no? Claro. Grupo femenino. Nunca Por eso hablé un poquito. Bueno, yo creo que tuvimos una magistrada también para ese cupo, ¿no? El cupo femenino tendría que ser muchísimo más que el 50%, de manera de que todavía pueden hablar muchas más compañeras. Yo también agradezco mucho que están las compañeras del Colegio de Abogados. No era común en la época nuestra que vinieran a las actividades nuestras, salvo aquellas que conseguimos forzándola, como fue la del año 93. Por eso, pero vuelvo a decir, realmente la cantidad de compañeras que han pasado por la asociación han sido muchísimas y muy importantes, y todas que jugaron un gran papel. Hoy hay varias acá que no las veo, pero me estoy acordando de todas ellas. A Lucía, Un aplauso a todas. Que has hablado también hoy, y a Luis, de nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias, y todas las veces que pueda, después que esta pandemia pueda salir de acá de Funes, los voy a visitar de nuevo. Al magistrado Rafagueri, de estos pagos, el doctor Rafagueri es de estos pagos donde vivo yo, así que un saludo también a Luis. Está bien, compañero. Líder, gracias por la invitación y como antropóloga muy, muy, muy interesada. Ya me parece que ahí hay una cuestión que podemos entrecruzar, que me parece muy, muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y me pareció una reunión muy, muy interesante. Gracias a todos. Éxitos. Me permite, yo quiero saludar desde Córdoba, que están observados desde Córdoba, envidiados desde Córdoba. Muy bien, César. César. Bienvenido, César Arese, del Comité Académico. Aparte de Buenos Aires y Rosario, hay otra parte del país también. Gracias, César. Hay otros andurriales. La isla. Lo que pasa es que no trajiste Fernet, entonces al no traer Fernet quedaste un poco marginado. Bueno, quisiera agradecer mucho la presencia caribeña de Carlos Alá Santiago, miembro de nuestro comité académico y un fantástico abogado laboralista, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en España y por supuesto también en toda América Latina. Gracias por estar acá, Carlos. Un abrazo y ha sido estupendo escucharles y es estupendo también compartir con ustedes a través del blog de Pensamiento Crítico, ¿verdad? Que comparten esta revista. Le estuve echando una ojeada y me parece no solamente atractiva para la vista, sino que tiene unos temas importantísimos en estos momentos de este trauma social que estamos viviendo y enfrentando en todo el mundo. Así que un gran abrazo y ha sido una tarde exquisita compartir. Gracias, Carlos. Un abrazo. Y a Nefa, que lo vi por ahí también, un gran amigo también. A Julio también, a Julio Nefa de La Plata, bueno, Julio es de todo el país y de toda América. También miembro de nuestro comité académico. Gracias por estar acá, Julio. Muy buenas tardes y felicitaciones por esta actividad. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Julio. Y un aplauso final para Lautaro, que se ha puesto al hombro todo este esfuerzo. Bien, Lautaro. Bravo. Muy bien.